Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Es un placer tenerlos por aquí una vez más, listos para sumergirnos en el apasionante mundo de las celebridades y sus historias, a veces tan misteriosas. Hoy tenemos un tema que estoy seguro va a generar mucho debate y sobre todo, mucha curiosidad. Vamos a hablar de dos nombres que resuenan con fuerza en el panorama turco y más allá, Demet Özdemir y Can Yaman. Seguro que ya están imaginando de qué va esto, ¿verdad? Pues sí, vamos a desgranar una situación que ha dado mucho de qué hablar, un cruce de caminos, o quizás mejor dicho, un pequeño desencuentro entre estos dos carismáticos actores. Y es que como bien indica nuestro título, parece que Demet Özdemir tuvo que insistir bastante para que Can Yaman finalmente revelara la razón detrás de una molestia que en su momento causó bastante revuelo en la prensa y entre los fans. ¿Qué pudo haber pasado para que Can Yaman se sintiera tan molesto con Demet? ¿Fue algo personal, profesional, o una mezcla de ambas cosas? Prepárense porque vamos a intentar poner las cartas sobre la mesa y entender qué se esconde tras esta anécdota. Antes de zambullirnos de lleno en los detalles, si aún no lo han hecho, les invito de corazón a que le den ese botoncito rojo de suscribirse. Es la mejor manera de no perderse ninguno de nuestros vídeos y de apoyarnos para seguir trayéndoles contenido fresco e interesante cada semana. Y no se olviden de activar la campanita para que YouTube les avise cada vez que subimos algo nuevo. Ahora sí, vamos al lío. La historia se remonta a un tiempo en el que la química entre Demet Özdemir y Can Yaman era innegable, tanto dentro como fuera de la pantalla. Ambos protagonizaron juntos Erkenci-Kuş, una serie que se convirtió en un fenómeno global, catapultando sus carreras a nuevas alturas. Su conexión en pantalla era tan palpable que los rumores de un romance no tardaron en surgir, y para muchos, eran la pareja ideal. Sin embargo, como suele suceder en el mundo del espectáculo, las cosas no siempre son lo que parecen y detrás de los focos y las sonrisas pueden existir tensiones que el público desconoce. Según se filtró en su momento y ha sido comentado en diversos medios turcos y de espectáculos internacionales, hubo un momento en el que Can Yaman habría expresado cierto descontento o molestia con Demet Özdemir. El detalle clave es que, al parecer, Yaman no era muy dado a explicar sus sentimientos o el porqué de su incomodidad. Era conocido por ser una persona reservada en ciertos aspectos de su vida personal y profesional, y esto a veces generaba especulaciones. Demet, por su parte, siempre ha parecido tener una personalidad más abierta y comunicativa. La insistencia a la que hace referencia nuestro título no se refiere a una discusión acalorada o un conflicto público, sino más bien a un proceso de comprensión, donde Demet, al notar la actitud de Can, o al ser consciente de alguna indirecta, decidió indagar más a fondo para entender qué estaba sucediendo. No se trataba de buscar un enfrentamiento, sino de aclarar las cosas, algo que muchas veces es necesario en cualquier tipo de relación, ya sea amistad o profesional. Y ahí es donde viene la revelación, o al menos, la versión que ha trascendido. La molestia de Can Yaman, según se ha comentado, no estaba relacionada directamente con Demet como persona, ni con su trabajo actoral. La raíz del problema, según se deduce de varias fuentes y reportes, apuntaba hacia la fuerte exposición mediática y el constante escrutinio al que ambos estaban sometidos tras el éxito de Erkenci-Kuş. Can Yaman con el tiempo ha demostrado ser una persona que valora su privacidad y que, a pesar de su fama, busca mantener ciertos aspectos de su vida alejados de los flashes. La presión constante, las preguntas invasivas de la prensa sobre su vida privada, las especulaciones constantes sobre su relación con Demet, e incluso las opiniones y juicios de los fans, pueden haber llegado a ser abrumadores para él. Entendemos que en un momento dado quizás sintió que la narrativa sobre su persona y su relación con Demet estaba siendo moldeada de una forma que no le resultaba cómoda, o que la intensidad de la atención mediática estaba eclipsando su trabajo o su bienestar. Demet Özdemir, al notar esta distancia o sentir que algo no iba bien, y con su carácter, no se habría quedado de brazos cruzados. Habría buscado una conversación, intentando comprender la perspectiva de Can. La insistencia, en este contexto, se traduce en la búsqueda de claridad y en el deseo de mantener una buena relación profesional, o al menos de entender que estaba afectando a su compañero. No era una petición para que Can cambiara su personalidad, sino para que compartiera lo que le inquietaba, permitiendo así disipar cualquier malentendido. Cuando Can finalmente se abrió, explicó que su incomodidad se debía a la sensación de que se les estaba presionando demasiado, tanto a él como a Demet, para mantener una imagen pública o una relación que iba más allá de la ficción.
Quizás sentía que la atención se centraba demasiado en su supuesta vida privada y menos en sus logros profesionales. También es posible que no se sintiera completamente cómodo con algunas de las narrativas que se creaban a su alrededor, y la insistencia de Demet, en lugar de ser una confrontación, se convirtió en una oportunidad para que él expresara esa carga. Lo interesante de esta situación es cómo revela las diferentes formas en que las celebridades manejan la fama y la presión mediática. Mientras algunos abrazan la atención y se benefician de ella, otros pueden sentirse abrumados y buscar un respiro. La paciencia y la comunicación, incluso en medio de la fama, son fundamentales. La insistencia de Demet, en este caso, fue probablemente un acto de querer entender y sanar cualquier grieta, demostrando una madurez en la gestión de relaciones profesionales. Es importante recordar que a menudo, lo que se publica en los medios es solo una pequeña parte de la realidad. Las relaciones entre actores, especialmente después de trabajar juntos en proyectos tan exitosos, pueden ser complejas. Pueden surgir amistades genuinas, pueden haber momentos de tensión, y la línea entre lo personal y lo profesional puede volverse difusa. La revelación de Khan, entonces, no fue una gran confesión de un secreto oscuro, sino más bien la explicación de un sentimiento de agobio y una necesidad de establecer límites en medio de una fama que, aunque deseada, también podía ser agotadora. Demet, al ser una colega, buscó esa comprensión, y al obtenerla, probablemente pudo manejar mejor la situación y continuar su camino profesional. Este tipo de anécdotas nos invitan a reflexionar sobre la vida de las personas que vemos en pantalla. No son solo personajes, sino seres humanos con sus propias emociones, presiones y luchas. La insistencia de Demet y la subsiguiente revelación de Khan nos muestran que incluso en el brillo de Hollywood o en la industria turca, la comunicación honesta y el entendimiento mutuo son pilares importantes, ya sea para mantener una buena relación de trabajo o para navegar las aguas a veces turbulentas de la fama. Y hasta aquí llegamos con este fascinante detalle sobre Demet Özdemir y Can Yaman. Espero de verdad que hayan disfrutado desgranando esta historia conmigo. Lo que hemos visto hoy es que a veces la insistencia no es por querer algo, sino por querer entender, y que detrás de las sonrisas y los guiones, hay personas reales navegando un mundo complejo. Como resumen, podemos decir que la molestia de Can Yaman, que requirió la insistencia de Demet Özdemir para ser revelada, no se trataba de un conflicto directo entre ellos, sino de la abrumadora presión mediática y el escrutinio constante que ambos experimentaron tras el éxito de Erkencikus. Can, buscando su privacidad, se sintió agobiado por la narrativa pública, y la persistencia de Demet llevó a esa explicación, mostrando la importancia de la comunicación incluso en el ojo del huracán de la fama. Agradezco de todo corazón que hayan llegado hasta el final de este vídeo. Su tiempo y su atención son lo más valioso para nosotros. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre esta historia. ¿Creen que Can tenía razón en sentirse abrumado? ¿Qué piensan de la forma en que Demet manejó la situación? Déjenme sus pensamientos y opiniones en la sección de comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si este vídeo les ha parecido interesante, útil, o simplemente les ha entretenido, no olviden regalarme ese pulgar arriba que tanto nos ayuda a crecer. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que sean fans de estos actores o que disfruten de este tipo de contenido. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Es un clic muy pequeño para ustedes, pero un gran impulso para nosotros. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho. Adiós.